Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad presentaremos el tema sobre el costo de oportunidad de capital, COC, el costo promedio ponderado de capital, llamado también WACC, y el valor económico agregado, llamado también EVA. Las presentadoras somos mi compañera Daniela Morales y quien les habla, Catherine Quevedo, pertenecientes al grupo 4. Para iniciar con la presentación, daremos una pequeña introducción sobre el tema. En cuanto al ámbito de las finanzas corporativas, el desempeño y la toma de decisiones estratégicas dependen de herramientas claves, tales como el costo de oportunidad de capital, el COC, el costo promedio ponderado de capital, el WACC, y el valor económico agregado. Referente al COC, este representa la tasa mínima de retorno que los inversionistas esperan de un proyecto o inversión, teniendo en cuenta el riesgo asociado. Es un elemento crucial para garantizar que los recursos sean asignados de manera eficiente hacia alternativas que puedan generar valor dentro de la empresa. Por su parte, el costo promedio ponderado de capital, llamado también WACC, es un indicador central en la planificación financiera al combinar dos costos, el costo de la deuda y el costo del capital propio en una tasa ponderada. Este parámetro permite determinar si las decisiones de inversión cumplen con el objetivo de superar el costo de financiamiento total, promoviendo así la sostenibilidad de la empresa. Por su parte, el valor económico agregado mide la creación del valor real, tomando en cuenta el retorno generado después de cubrir costos totales, incluidos los financieros. Este indicador no solo evalúa la rentabilidad, sino que también proporciona una perspectiva sobre la eficacia con la que se utilizan los recursos de capital. En conjunto, todas estas herramientas forman un marco integral que guían a las empresas en la toma de decisiones informadas, maximizando la rentabilidad y asegurando así el crecimiento sostenido en un entorno competitivo. Costo de oportunidad de capital, llamado también COC. La definición es que un costo de oportunidad se define como los beneficios sacrificados al tener que rechazar la siguiente mejor alternativa. El costo de oportunidad de capital se refiere más que todo al rendimiento potencial que se pierde al invertir recursos en una opción en lugar de otra. Es una medida del valor de la mejor alternativa no elegida. Por ejemplo, si una empresa decide invertir en un proyecto específico, el costo de oportunidad de capital es el rendimiento que podría haber obtenido si hubiera invertido esos mismos recursos en otra opción. Eso sería como acciones, bonos u otros proyectos. Este concepto es crucial en la toma de decisiones financieras, ya que ayuda a las empresas a evaluar y comparar diferentes opciones de inversión. De esa manera se aseguran de que sus recursos se utilicen de la manera más eficiente y rentable posible. Citando al especialista Vilcar Andrade en el 2018, menciona que el costo de oportunidad es esencial no solo para los administradores profesionales, sino también para cada una de las personas en su vida cotidiana, ya que enfrentan las personas decisiones difíciles y sus consecuencias a diario. Costo de oportunidad en el ámbito financiero. El costo del capital es el gasto de invertir en un proyecto. No todos los proyectos pueden ser aprobados, por lo que los profesionales deben decidir basándose en el costo de oportunidad, que es la pérdida por rechazar un proyecto y aceptar otro. Esto con el objetivo de aceptar el proyecto con el costo de capital más bajo y así obtener un mayor retorno de inversión. Dentro de los objetivos del costo de oportunidad de capital, hemos ubicado estos 4 puntos claves. Primero, la evaluación de alternativas.
Esto se refiere a comparar diferentes proyectos para seleccionar el que ofrezca el mayor retorno de inversión. Como punto número 2 es la optimización de recursos. Asignar recursos limitados a los proyectos que maximicen el valor para la empresa. Como punto número 3, la minimización de riesgos. Aquí se seleccionan proyectos que ofrezcan un retorno adecuado en relación al riesgo asumido. Luego tenemos a la medición de eficiencia. Utilizar este método, el COC, para medir la eficiencia en el uso del capital y así comparar el desempeño de diferentes inversiones. Esos objetivos ayudan al profesional, tanto al financiero, administrador, a tomar decisiones informadas y estratégicas sobre dónde invertir los recursos de la empresa. Cálculo del costo de oportunidad de capital. Utilizando el modelo CAM. Primero, el modelo CAM es un modelo de valoración de activos financieros, del cual por sus siglas en inglés significan Capital Asset Pricing Model. Este es un modelo financiero que calcula la rentabilidad de un activo en función de su riesgo. Se utiliza para evaluar la rentabilidad y el riesgo de inversión de un activo o cartera de activos. Este modelo vincula la rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo de mercado de este activo. Para esto se va a utilizar la fórmula RF más beta multiplicado por el prima de riesgo más el riesgo país. El RF significa la tasa libre de riesgo, el beta, que es interpretado como un indicador de riesgo de mercado, el prima de riesgo, que es un plus para cambiar activos sin riesgo por activos con riesgo de mercado. Por último, el riesgo país, que es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras. Más que todo, la prima de riesgo es brindada de manera mensual por el Banco de Reserva del Perú y la tasa libre de riesgo es variable y depende de los bonos del Tesoro Público de Estados Unidos, y el factor beta es de acuerdo con la industria de la empresa. O sea que va a depender cuál es el giro de negocio para poder utilizar este factor. Factores que afectan el costo de oportunidad de capital. Dentro de la investigación hemos podido identificar 5 principales factores, que es el horizonte de evaluación, la tasa de interés, el tipo de cambio, la tasa de inflación y el entorno macroeconómico. Dentro del horizonte de evaluación, ello se refiere al plazo por el cual se realizará la inversión, siendo esto muy importante, pues en condiciones normales, mientras mayor sea el plazo de inversión, mayor será el nivel de riesgo y por ende mayor el nivel de rentabilidad exigida. En cuanto a la tasa de interés, ello representa el precio por el uso del dinero. Esta variable es importante en la determinación del costo de oportunidad, ya que al tomarse como referencia de rentabilidad, muestra el nivel de liquidez en la economía. Es decir, si en algún momento existe escasez de dinero, la tasa de interés va a tender a estar en un nivel alto, del cual, por el contrario, si existe un exceso de liquidez en la economía, la tasa de interés tenderá a estar a la baja. Referente al factor de tipo de cambio, la definición de tipo de cambio indica que el precio de una moneda extranjera en términos de moneda local. Por ello, si el precio local de una moneda extranjera fluctúa mucho y es muy rápido ello, quiere decir que es muy volátil, lo cual puede impactar directamente en la rentabilidad de un negocio de inversión. Por ello, en el costo de oportunidad futuro. Referente a la tasa de inflación, muestra el nivel en que los precios han crecido en la economía dentro de un periodo a otro. Este crecimiento constante y continuo del nivel de precios en la economía impacta en la rentabilidad de las inversiones. Por ende, en el costo de oportunidad se sabe que los efectos de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo o poder de compra. En el caso de las tasas de interés es una reducción en la rentabilidad real. Para el año 2024, el presidente del Banco Central, actualmente Julio Velarde,
mencionó que al cierre del último trimestre iba a 2.2%, del cual según el Banco Central mantiene una banda objetivo para la inflación, pues es del 1 al 3%, y los aumentos del precio al consumidor se han mantenido dentro de esta banda. Referente al entorno macroeconómico, conocer la etapa del ciclo económico es crucial, pues se tiene o se sabe que cerca al pico la inflación es el problema principal, a diferencia que si está en su nivel más bajo en recesión, el problema es el desempleo. La economía mundial enfrenta varios riesgos que puedan frenar el crecimiento global, tanto a corto, mediano y largo plazo. Entre los principales riesgos se encuentran los conflictos y tensiones geopolíticas. Esto se refiere a que surgen o han surgido diferentes diferencias entre países por motivos tanto territoriales, económicos, culturales o políticos. Las tensiones actuales que hay en el mundo en sí incluyen disputas territoriales tanto como con China, los conflictos armados en lugares como Ucrania, Siria, las rivalidades económicas y políticas que hay entre las potencias que es Estados Unidos y China, del cual estos conflictos pueden desestabilizar regiones enteras y tener como consecuencias globales en términos de migración, economía y seguridad. Otro de los principales riesgos es la incertidumbre por elecciones presidenciales. Otro punto es las presiones inflacionarias persistentes. Esto se refiere a la inflación que se mantiene alta durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo debido a factores como el aumento de los precios de la energía, los alimentos o la alta demanda que haya en productos. Luego tenemos también los eventos climáticos adversos, el cual son fenómenos climáticos externos o extremos que pueden causar daños significativos tanto en comunidades, el medio ambiente y por lo tanto también a las empresas que puede impactar directamente. Otro de los riesgos es el desequilibrio de la estabilidad macrofiscal. Eso se refiere a que ocurre cuando un país no logra mantener un balance adecuado entre sus ingresos y gastos públicos, lo que puede llevar a un aumento en la deuda pública y en la inflación. Para hacer un poco más entendible la definición del costo de oportunidad de capital, presentamos dos ejemplos, del cual el primero es si un inversionista invierte en fondos mutuos, un paréntesis, el fondo mutuo es cuando se agrega el dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada tanto de acciones, bonos u otros valores. En este caso, en este ejemplo, la inversión que le viene rindiendo en promedio es un 12% de efectivo anual y recibe una propuesta de invertir en un negocio de producción y comercialización de langostinos. El inversionista exigirá un rendimiento mayor al 12% de efectivo anual que le rinden los fondos mutuos, que es lo que está obteniendo en la actualidad. Si el negocio propuesto no rinde una tasa anual mayor a ese costo de oportunidad, el inversionista decidirá no invertir en el negocio propuesto y quedarse como hasta ahora. Continuando con el otro ejemplo, tenemos a la empresa La Ñusteñita SAC, que tiene que decidir entre las siguientes opciones. Tiene la opción A, que es lanzar un nuevo producto con un retorno esperado de $50,000, o la opción B, que es mejorar la línea de productos existentes con un retorno esperado de $45,000. Si la empresa La Ñusteñita SAC elige la opción B, que es mejorar la línea de productos, tendríamos un costo de oportunidad que es los $50,000 menos los $45,000, da un total de $5,000. Este cálculo sugiere que al elegir la opción B, que es mejorar la línea de productos existentes, la empresa sacrifica un beneficio adicional de $5,000 que podría haber obtenido eligiendo la opción número A. Para continuar con la exposición, le doy pase a mi compañera Daniela. Costo medio ponderado de capital.
Conocido en inglés como Weighted Average Cost Capital, o WACC, es el costo promedio ponderado de una deuda y el patrimonio. Es decir, la parte que se toma entre la deuda y el patrimonio que se usa para el financiamiento de los activos, lo que se conoce como estructura de capital o estructura financiera. Según Díaz del 2009, el costo promedio ponderado del capital es la tasa de rendimiento que debe producir un activo tomando en cuenta el costo de sus fuentes de financiación, tales como propio capital y capital de terceros. Al respecto, Bergeuven de Soo, del 2007, señalan que cuando una empresa necesita financiamiento, acude al capital propio, ya sea de inversionistas, accionistas u socios, o al capital de terceros, ya sea proveedores y entidades financieras, que es lo más recurrente. Ambos recursos tienen un costo para la empresa, la cual se puede expresar en términos de tasa de interés. Componentes del WACC. Según Bergiu y Bendezú del 2007, la estructura de capital o estructura financiera es la proporción entre la deuda y su patrimonio, que se utiliza para financiar los activos. Tenemos dos componentes muy importantes para hallar el WACC, que sería el costo del patrimonio, que toma en referencia el riesgo de invertir en una empresa en un determinado sector económico y en su país de origen. El modelo más utilizado es el modelo KPM, Capital Access Pricing Model, el cual especifica que puede ser acogido planteando el método del beta apalancado y el de la contribución financiera. El segundo componente más importante es el costo de la deuda. Se representa como el costo de la deuda a largo plazo, representando la tasa de interés que se pagaría si las fuentes de deuda se reemplazaran por una equivalencia. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería la fórmula del costo promedio ponderado de capital, es decir, el WACC. Podemos ver aquí que están las dos componentes más importantes, que es el costo de fondos propios y el costo de la deuda. En la fórmula tenemos lo que sería el QE, que es el costo de los fondos propios, multiplicado entre E más D, que es el porcentaje de los fondos propios sobre la inversión total. Eso es sumado más KD, que es el costo de deuda, por 1 menos el nivel impositivo, el tiempo, por D entre E más D, que sería el porcentaje de deuda sobre la inversión total. Más adelante vamos a ver un caso en el cual podremos ver cómo se usa esta fórmula, cómo nos ayuda a la empresa y cómo genera valor con el tiempo. Factores que afectan al WACC. Tenemos aquí dos factores importantes que serían los factores internos, que es debidamente con la empresa, y los factores externos, que son con la sociedad. Puede ser político, económico, legal, etc. En factores internos tenemos la política de la estructura de capital. Este factor se centra en la forma de financiación que tiene la empresa. Si decide cambiar esta estructura, esta puede aumentar o disminuir la deuda. Por lo tanto, se verá reflejado en un aumento o disminución del WACC. Política de dividendos. Se orienta al aumento del precio de la acción. Esta política se basa en encontrar un equilibrio entre lo que se paga actualmente y el crecimiento de lo que se verá en el futuro en cuanto a dividendos. Por lo tanto, afecta al costo del WACC. También tenemos como finalmente la política de inversión, en el cual las compañías generalmente invierten en proyectos que no presenten un riesgo mayor al negocio, pero puede darse la situación de que algunas entidades asuman mayor riesgo para alcanzar una mayor rentabilidad. Como factores externos tenemos las tasas de interés en el mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en épocas de inflación el Banco Central eleva las tasas de referencia y este surte un efecto el cual produce el aumento del costo de capital y en las demás tasas. También tenemos las tasas tributarias, es decir, que se manifiesta en el costo por deuda. Luego de deducido por los impuestos, si aumenta la tasa tributaria, el costo de deuda disminuye.
De lo contrario, esto aumenta. Cálculo del WACC. Como podemos ver aquí, tenemos un caso el cual nos ayudará a reforzar lo anteriormente visto. Los accionistas de la empresa Rossetti S.A. tienen un costo de oportunidad de 3.30% y representan el 10% del total de sus fuentes de financiamiento, mientras que los aportes de los accionistas representan el 45% y tienen un costo del 8%. Asimismo, emprenden un préstamo bancario que representa la diferencia de sus fuentes de financiamiento para la nueva inversión que van a viabilizar. El impuesto sobre el beneficio es del 25%. Se pide calcular el WACC después de impuestos si el coste de la deuda es del 6%. Tomando los datos del caso anteriormente visto, las acciones de la empresa Rossetti tienen un costo de oportunidad del 3.30%, su fuente de financiamiento el 10%. Los accionistas representan un 45% y su costo de oportunidad es un 8%. El préstamo bancario es del 90%. ¿Por qué? Porque si el mismo problema te dice que la empresa emprendió un préstamo bancario representando la diferencia de sus fuentes de financiamiento para la nueva inversión, ¿qué quiere decir con esto? Que si el préstamo era del 100%, este 100% se va a restar con la fuente de financiamiento que ya tiene la empresa, es decir, el 10%. Por lo tanto, el préstamo bancario va a ser el 90%. El impuesto, que es un dato que ya nos dan, que es el 25%, más el costo de deudas, que es el 6%. Entonces, con esos datos tenemos que armar lo que sería nuestra fórmula, ¿no? Bueno, aquí tengo la fórmula ya en la parte superior. Ya con esto podemos guiarnos un poco mejor para poder hallar lo que sería el WACC de la empresa. En este caso, el 45% se va a multiplicar por el 8%. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que el WACC son dos componentes. El componente de los fondos propios, es decir, accionistas, socios, y el otro fuente de financiamiento, quiere decir empresas, entidades financieras. Por lo tanto, el 45% que representa nuestros socios se va a multiplicar por el 8% del costo y se va a sumar más el 90%, que es lo que sería el préstamo bancario. Y ese préstamo se va a multiplicar por el 6% del costo de deudas de impuestos, ojo, menos, multiplicado por 1 menos el 25% que es del impuesto. Aplicando estas fórmulas nos va a salir un 5.535% y este sería el WACC, el coste capital medio ponderado después de impuestos. ¿Qué quiere decir tener un WACC del 5.535%? El porcentaje del WACC, si es más alto, indica que la empresa está utilizando fuentes de financiamiento costosos que realmente pueden darle a la empresa un beneficio, pero también tenemos aquí en este caso, ¿no?, que es el WACC es más bajo, lo que indicaría que la empresa está utilizando fuentes de financiamiento más baratas. Puede salir bien, depende de cómo lo maneje la empresa, sus políticas en la empresa de financiamiento, que es muy importante, pero en este ejercicio podemos ver que su tasa es menor, por lo tanto no es riesgoso, no presenta un riesgo esta inversión. Valor económico agregado, EVA, conocido en inglés como Economy Value Added. ¿Qué es el EVA? Según una definición corta, el EVA puede generar o destruir valor a la empresa. Según Basteso del 2021, nos dice que el EVA puede medir el desempeño en función del tamaño del valor agregado. Y también se relaciona con la utilidad económica, la ganancia económica, beneficio económico, el beneficio residual y la ganancia residual. Otras definiciones, como el Sensoric del 2023, dice que el EVA representa una medida contemporánea de desempeño financiero que muestra el beneficio económico disponible para los propietarios. Tomando en cuenta también a Chu del 2015, el concepto de EVA
propone el uso de la utilidad operativa neta para el tema de las utilidades y el costo promedio ponderado, es decir, el WACC, para la tasa de retorno requerida por los recursos invertidos. En esta oportunidad vamos a dar del EVA lo que sería el objetivo del EVA, cómo aplicarlo, qué beneficios nos trae, asimismo también desventajas y un ejemplo práctico para ver más a profundidad del tema. El objetivo del EVA. El EVA tiene como objetivo financiero primario de cualquier negocio maximizar las riquezas de sus accionistas. Según Rappaport, citado por Becerra en 2017, la teoría de la economía de mercado se basa en que los individuos buscan su propio interés a través de las transacciones de mercado para producir finalmente una asignación eficiente de los recursos. Aquí podemos ver las ventajas y desventajas del aplicar el EVA. Como ventaja, el EVA puede ser un indicador financiero incorporado para los activos, que casi nunca se toman en cuenta y no aparecen en los estados financieros de las empresas, como los intangibles. Por ejemplo, el valor del conocimiento, el cual se encuentra depositado en sus colaboradores de la organización, según Lido 2010. Una desventaja que podría tener el EVA al calcularlo es que una de las mayores dificultades es el costo de capital empleado y el unificar criterios en torno a la medición de capital invertido, con el objetivo de hacer válidas las comparaciones. Cueva del 2003. Ventajas y desventajas de aplicar EVA. Una ventaja que se tiene respecto al aspecto de la perspectiva financiera es que el EVA mide la creación de valor real para los accionistas en términos de ganancia, mientras que una desventaja es que no considera aspectos cualitativos en la gestión empresarial de los trabajadores. Facilidad de análisis. Una ventaja es que permite comparar el desempeño de diferentes unidades de negocio y proyectos. ¿Qué proyectos son más viables? ¿Qué proyectos generan una mayor utilidad? En cambio, como una desventaja es que puede requerir ajustes complejos en los estados financieros para obtener un cálculo más preciso. La fórmula de valor económico agregado del EVA. Como podemos ver aquí, la fórmula indica que el EVA es igual al beneficio neto menos el costo medio del pasivo por el activo. Este sencillo cálculo permite dar una idea de si el rendimiento neto menos el costo medio del pasivo, es decir, el valor para el costo financiero y costo de oportunidad de todo capital invertido en la empresa, es positivo o no. El concepto más complejo de este cálculo es el de costo medio del pasivo, ya que se debe incluir no solo el costo de la deuda, sino también el rendimiento esperado por los socios por el capital aportado. Más adelante vamos a ver un caso el cual podremos aplicar esta fórmula y haremos una comparación de que si es o no es rentable aquel proyecto. Un proyecto llevado a cabo por una empresa de servicios genera un beneficio neto de hasta 100,000 soles en un año. El valor del activo asociado a tal proyecto asciende a 400,000 soles. De los 400,000 soles de que está compuesto su activo, sabemos que la mitad, 200,000, corresponden a una deuda financiada a una tasa de interés del 5%. Y el resto, es decir, los 200,000 soles más, han sido aportados por sus accionistas, que esperan recibir un 7% con respecto al rendimiento anual por su capital aportado. Como podemos ver aquí, el cálculo del EVA, ya con los datos presentados anteriormente, podemos tener lo siguiente. La deuda financiada ha sido de 200,000 soles. La tasa de interés es de un 5%, mientras que el aporte de los accionistas ha sido de 200,000 soles y el rendimiento anual es del 7%. El costo medio del pasivo que respalda al activo, según la fórmula, es gastos financieros sobre pasivo corriente más pasivo no corriente. Entonces, multiplicando los gastos financieros, que son el 200,000 soles
por el 5% más 200.000 soles por el 7% que son los accionistas sobre el pasivo corriente y no corriente nos da el 6% y este dato se usará para poder hallar el WACC. Cálculo final del EVA. Podemos concluir entonces que la fórmula del EVA, que sería el beneficio neto, que son los 10.000 soles, menos, abre paréntesis, costo de medio del pasivo, que ya hallamos anteriormente, que es del 6%, por el activo total, sea corriente o no corriente, que son los 400.000 soles, nos da un valor del EVA de 76.000 soles. En conclusión, la empresa obtuvo un resultado positivo, lo que significa que obtuvo un valor económico agregado, es decir, que el rendimiento del capital es mayor al costo de oportunidad. Y si el resultado fuese negativo, aunque se estuviesen generando beneficios, no se está devolviendo a los accionistas la rentabilidad mínima esperada por ellos, la que podrían obtener invirtiendo en otra alternativa sin un riesgo similar o incluso mayor. Conclusiones. La determinación del costo promedio ponderado de capital, el WACC por sus siglas en inglés, es esencial para la toma de decisiones financieras estratégicas, ya que permite evaluar la viabilidad de proyectos de inversión, medir la rentabilidad de la empresa, optimizar su estructura de capital. Al integrar el costo de la deuda y el capital propio, el WACC actúa como una tasa de referencia que asegura que las inversiones seleccionadas por los accionistas generen un retorno superior al costo de financiamiento. De esta forma, el WACC contribuye directamente a la creación de valor para los accionistas y al crecimiento sostenible de la empresa. Por otro lado, el EVA es un indicador financiero que permite el desarrollo de estrategias y el rediseño de procesos internos para alinearlos al concepto de creación de valor, es decir, que refleja en su estructura las implicaciones de las decisiones de inversión, las decisiones de financiación y las decisiones de operación. Involucra todo un cambio en el sistema de gestión empresarial, gerencial basada en valor, lo cual permite un mejor conocimiento de las unidades estratégicas de negocios. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.